Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, Muy gracias por el bien, muy llamado. bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás analizando esto del movimiento anti-Argentina y si somos o no racistas según distintos celebridades de Hollywood? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, parece que hay un componente organizado de este movimiento anti-Argentina. Caso contrario, no podríamos haber determinado la existencia de granjas de bots, una inmensa cantidad de cuentas falsas de redes sociales que se crearon ad hoc para generar opinión y generar tendencias en torno a la Argentina, sobre todo en los días del Mundial, pero también en días posteriores. Obviamente esto tiene un componente de espontaneidad, obviamente hay mucha gente que opina así de buena fe, pero también hay gente que por algún motivo que desconocemos se ha organizado para hacerlo. Bien, primer punto. Segundo punto es que esta campaña no solo es internacional, a mi juicio ha tenido una validación interna. Esto es un caldo de cultivo que se viene gestando desde por lo menos la final del Mundial de Qatar 2022, cuando The Washington Post publicó, cuando Argentina llegó a la final contra Francia, publicó unos días antes una nota con un título muy ridículo que decía ¿por qué no hay negros en la selección ¿Mm? argentina? Y el espíritu de la nota consistía en acusarnos de racistas y sostener que éramos prácticamente el país más racista del mundo y que si no teníamos negros en la selección es porque éramos racistas. Eso fue inmediatamente validado por el medio más importante, el medio escrito más importante que tiene la izquierda y el kirchnerismo en el país, que es Página 12. Página 12 de inmediato sacó por aquel entonces una nota de Federico Pita, donde afirmó que lo que decía The Washington Post básicamente era cierto y que este país estaba lleno de racistas y que si no nos asumíamos racistas es porque éramos más racistas todavía, es porque nos habían educado la mirada para invisibilizar la cantidad de afrodescendientes que hay en el país que ¿Mm? no los vemos porque estamos chipeados para no verlos, ¿de Ahora, acuerdo? página 12 lo leen, si lo leen 5.000 personas es mucho. Sí, yo no hablo del alcance que tenga, a ver, el mayor alcance fue en redes sociales. Esta campaña fue un boom de redes sociales, ni siquiera lo podemos poner a la altura de ningún medio de comunicación. De lo que yo hablo es que hay una validación interna, ¿Mm? que también ha habido un despliegue ideológico, que es lo que se llama, o se ha dado a llamar en los últimos años, la ideología woke o la agenda woke, que es básicamente el trasfondo discursivo de estas acusaciones, por ejemplo, de racismo. La ideología woke supone que uno puede determinar la existencia de minorías oprimidas en la sociedad y evaluarlas en tanto su representatividad en actividades o espacios sociales. Por ejemplo, si las mujeres no tienen protagonistas en videojuegos es porque los videojuegos son machistas. Si los programas de televisión y de radio no tienen conductores transexuales es porque el periodismo es transfóbico. Si las grandes marcas de ropa no tienen gordos que modelan es porque son gordofóbicas. Si no hay jueces indígenas es porque somos neocoloniales. Y si no hay jugadores de fútbol negros es porque somos racistas. Es todo parte de un mismo esquema ideológico que lo trajo el kirchnerismo al país, lo validaron académica y periodísticamente, independientemente de cuál sea el alcance que tenga tal o cual medio, y ese fue el caldo de cultivo sobre el cual desde adentro incluso terminamos validando esta locura que ha ejercido una presión cultural inmensa fuera de Argentina y que lamentablemente ha desmoralizado hacia adentro y ha demonizado hacia afuera. ¿Mm? ¿Qué evidencia concreta encontraste en financiación, cuentas, coordinación documentada de que el kirchnerismo organizó esta campaña? No, yo no digo que el kirchnerismo la haya organizado de ninguna forma. Esa no es la tesis que yo quiero compartir. Ok. Lo que yo digo es que lo han validado, que el trasfondo ideológico que sostiene internacionalmente esta campaña es la misma ideología que ha llegado a Argentina desde hace varios años ya, que no solamente es la ideología del socialismo del siglo XXI, sino que es el desquicio woke, que no era tan propio, por ejemplo, del gobierno de Néstor Kirchner, ni siquiera del de Cristina Kirchner, sino sobre todo del de Alberto Fernández. Y lo otro que yo digo es que aquí han habido comunicadores, influencers, periodistas que han sido
parte de esa campaña, quizás no de forma consciente, quizás no en esos términos, pero ciertamente han puesto su grano de arena. Por ejemplo, la demonización de Messi que hoy existe afuera de Argentina es impresionante. Ahora, uno no se tiene que sorprender cuando ve, no sé, a un Diego Brancatelli en su momento amenazando a Messi de que lo iban a ir a buscar porque según él apoya a Milei, cosa que a mí no me consta por lo menos que eso haya sido así. No. O por ejemplo a Mengolini diciendo que teníamos que retirarle el apoyo a la selección porque Messi había ido a la Casa Blanca y textualmente dijo fue el escolta de Trump. Sí. O por ejemplo, influencers, que ustedes se reirán seguramente Sí, porque los pasamos algunos y son medios compartimos los ridículos. audios. Sí, sí, sí. Los hemos pasado y Bueno, compartido los audios en este programa. exactamente. Ahora, cuando vos haces el análisis inverso y ves, si lo querés analizar políticamente, claro, qué casos similares tenés en el mundo libertario, en el mundo de la derecha o como le quieras llamar, no vas a poder encontrar ni uno. Entonces, hay una cierta homogeneidad adentro del país en cuanto al desprecio a la selección en los últimos años, en cuanto a la demonización de Messi, que obviamente no son todos los kirchneristas, no son todos los comunicadores No. kirchneristas, pero sí llama la atención que algunos relativamente importantes, por lo menos dentro del mismo kirchnerismo, sí se han sumado Sí. a esto. No hay un solo influencer libertario o de derecha en todo esto. Sí hay de ellos y algunos importantes. Michelo, por ejemplo, que nos podemos reír de él, pero su alcance en redes sociales es impresionante. Y afuera del país ¿Mm? también tenés esa homogeneidad Ahora, ideológica. ahora, Agustín, Sí, déjame que antes de ir a las noticias, tenemos 2 minutos, te quiero hacer dos preguntas sí, cortas. Una tiene que ver sí, con, ¿qué opinas también de las teorías conspiranoides, conspirativas? Porque sí. hubo muchas cuentas cercanas al gobierno también que decían, Chiqui Tapia entregó el Mundial. ¿No es también ahí Mm, una oleada de fake news, también desde el otro mira, lado del campo ideológico, cultural? sí, lo que hay que diferenciar es una fake news o una teoría conspirativa de una campaña que busca desprestigiar. En este caso, que Bueno, ciertamente es te una diría fake que ahí news, buscaban desprestigiar a algunos jugadores y a Chiquitapia. algún, bueno, lo que pasa, sí, pero con el objeto en realidad de aliviar la frustración. Estas teorías conspirativas que son de lo más ridículas, por cierto, las he escuchado por todas partes y de todos los colores, y el objeto no es demonizar, es aliviar la frustración de haber perdido un partido que se perdió porque el rival fue muy superior a nosotros, y esas teorías conspirativas son una estupidez completa. ¿Mm? O sea, no hay que creerlas, es absurdo, lamentablemente se perdió porque se jugó peor que el rival. España hizo un gran partido y nosotros no podíamos dar 3 pases seguidos. Esa, Bien. esa fue la Y, verdad del y- partido. y- y la última, te la hago con total honestidad Sí, intelectual. sí, ¿Cómo vos haces los análisis o cómo podés hacer los análisis? Y corregime si la información sí, es inexacta. Como sí, analista en este tipo de sí. campañas, si la Fundación Faro recauda fondos para la campaña de La Libertad Avanza. Mira, la Fundación Faro no recauda fondos para ninguna campaña política. Bien. De hecho, me das pie para que, Para que para lo que pueda aclares también. Ok. rectificar, sí, para que pueda rectificar esas fake news. Yo te cuento, a ver, cómo funciona esto y la irresponsabilidad periodística de la gente que ha publicado eso. No es tu caso, vos me lo estás preguntando. La gente que lo publicaron en distintos medios no lo hicieron. Ah, Lo que hace la Fundación Faro es dar batalla cultural y para eso, entre otras cosas, se hacen muchos contenidos de redes sociales a los cuales se le paga a Meta para publicidad. Es decir, para que esos contenidos tengan la posibilidad de ser visualizados con mayor frecuencia en las plataformas de Meta. Ahora, esos contenidos no son partidarios, ¿mm? son contenidos sobre temas políticos no partidarios. Por ejemplo, temas de feminismo, temas de género, temas de inmigración y problemas migratorios en Europa, temas de actualidad política no solo en Argentina, sino
en el continente. Hemos estado publicando muchísimo sobre temas de la política de Colombia, de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de España. Nunca, jamás, ningún contenido de la Fundación Faro salió a decir vote por este, vote por el otro. Jamás. Claro, es Hacemos, político, pero no evidentemente, partidario. política, pero no partidaria. Ahora, ciertamente, Luis, ¿Mm? nosotros somos libertarios, estamos a favor del gobierno, apoyamos las ideas de la libertad, pero de ninguna forma nuestro dinero se usa para hacer ninguna campaña política. Agustín Laje, gracias Ninguna por... campaña política eh, Sí. en términos electorales, que esto quede claro, porque la batalla cultural es una forma de hacer política. Laje, gracias por estos minutos. A ustedes, un gran abrazo.